¿Cómo están? Bien, bueno, es hermoso poder congregarnos para alabar, para reunirnos, encontrarnos nuevamente y poder estar bajo la guía, la dirección de la palabra de Dios. Vamos a continuar en esta mañana con el estudio de la epístola a los Romanos y les invito a que abran la escritura en el capítulo 8. Pero para conectar, vamos a leer los dos últimos versículos del capítulo 7. Dos últimos versículos del capítulo 7 y conectamos con el 8. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, vamos a detenernos aquí y les voy a explicar por qué. Porque vamos a ir recordando las divisiones de este capítulo 8, que tiene como tema principal viviendo en el poder del Espíritu Santo. Viviendo en el poder del Espíritu Santo. ¿Está bien? Este es el tema. Para conectar el capítulo 8, Pablo viene disertando y viene mostrando a través de esta reflexión: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haciendo un análisis interior, él ha llegado a la conclusión de que a pesar de ser redimido y a pesar de ser un hijo de Dios, todavía la última etapa de la redención no se ha efectuado. ¿Cuál es la última etapa de la redención? La redención del cuerpo. La última etapa de la redención es la resurrección y la transformación que nos introduce a la gloria definitiva. Esto todavía no se efectuó. Entonces, la redención es real en él. Todo el potencial salvador de Cristo es aplicado a él. Él es un justificado. Él ya está en Cristo, pero él encuentra una ley que todavía opera en sus miembros a pesar de la salvación. Y esa ley que opera en sus miembros es la ley que lo lleva por presión a tener que luchar contra una naturaleza caída de la cual todavía, porque falta un último paso en la redención, él no se ha podido desligar. Eso está diciendo aquí. Y entonces cuando él hace el análisis y dice: miserable hombre de mí, ¿cómo hago yo para librarme de este cuerpo de muerte? Todavía estoy en el cuerpo. Entonces él está diciendo: Dios ha planificado de una manera perfecta la salvación. Dios ha dado la manera en que el creyente pueda, a pesar de estar en el cuerpo todavía, vivir una vida que glorifique a Dios a través de pasos de santidad. Y entonces desarrolla todo el capítulo 8, dividiéndolo en 5 sesiones o secciones explicativas de esta verdad, lo que significa vivir en el poder del Espíritu Santo
por causa de estar ligados o vinculados o unidos a Cristo. Entonces, en el primer versículo, el segundo y el tercero, Él está mostrando esta realidad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la primera presentación es mostrar que el resultado de estar ligados a Cristo por la salvación, que es por gracia, significa la ausencia total de condenación. La ausencia total de condenación. Esto significa que por más que él esté luchando en un cuerpo que es débil, algo está seguro. Lo seguro es que él no es condenado. Y hermano amado, este es el motivo de gozo en esta mañana. ¿Tú has medido, has llegado a entender lo que significa estar en Cristo? Estás en un cuerpo que es un cuerpo débil. ¿Falta la última etapa de la redención, que es la introducción a una gloria definitiva? Sí. Pero entonces vamos a vivir como derrotados, como caídos, como apocados por el pecado. ¿Vamos a vivir como debilitados permanentemente? No, la palabra nos está llamando a gozarnos en esta verdad. La verdad es que como propósito de Dios en la salvación, Él mismo nos ha habitado con el Espíritu Santo que nos ha regenerado y que nos ha vinculado a Cristo. Ese Espíritu que nos regeneró, ese Espíritu que nos hizo nacer, ese Espíritu que nos comunicó la fe, que nos comunicó el arrepentimiento, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es el mismo Espíritu que nos habitó como un sello que garantiza nuestra redención final. Y entonces, ahí está conectando la doctrina bíblica. El Espíritu nos habita como un sello que nos garantiza la redención final. Esto es lo que dice Efesios capítulo 1. En Él también vosotros, versículos 12, 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Todo esto es obra del Espíritu. Porque cuando se predique el evangelio, ningún impío puede creer sin obra de gracia del Espíritu. Entonces, Pablo, escribiéndole a los Efesios, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo reaccionado con fe. Esto está garantizando la obra del Espíritu. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí lo dice. Ahí está diciendo que cuando una persona escucha el evangelio reaccionando con fe, es evidente que hay una regeneración del Espíritu. Ningún impío reacciona con fe sin la obra del Espíritu cuando escucha el evangelio. ¿Me expreso? Entonces, ¿qué dice ahí en Efesios? Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. Es decir, el Espíritu Santo te toma como su templo. El Espíritu Santo te habita. Ahora está en ti, dentro tuyo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu, dice Efesios 1, es las arras, un certificado de garantía. Es las arras de nuestra herencia. Esta es la promesa, la herencia de gloria, la glorificación final. Y dice: hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta que se redima una posesión comprada, adquirida. Esa posesión adquirida es el pueblo de Dios comprado en la cruz por la obra de Cristo. El Espíritu Santo entonces mora en las personas
escogidas por Dios, compradas por Cristo en la cruz, y Él es la garantía de que ellos heredarán la promesa de la redención final y definitiva que nos conduce a la gloria eterna. Pablo está conectando esta realidad y está diciendo claramente: los que están en Cristo no pasan por la condenación, ya no hay más condenación. Están en Cristo, el Espíritu Santo está en ellos, están ligados a Cristo, están vinculados a Cristo, son un espíritu con Él. Por eso son justificados en la justicia que Cristo consiguió en la cruz. Entonces, el versículo 1 es el introductorio para que Pablo explique de qué manera Dios en la salvación ha definido esta lucha en este tiempo contra nuestro cuerpo débil que está inclinado a pecar. No hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ahí está él mostrando que el Espíritu habita en la persona, pero habita en la persona con el propósito de guiarlo a una vida de santidad, no con el propósito simplemente de habitarlo, sino que la habitación del Espíritu es dinámica, es activa y es efectiva. Entonces, la división es que por el poder del Espíritu nosotros somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la primera división. No lo voy a explicar, lo hicimos el domingo pasado, pero sí lo leo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa esto? La manera en que Dios ha resuelto liberar al redimido del poder de la ley del pecado y de la muerte es juzgar en la cruz de Cristo el pecado de los redimidos, aquel pecado que ellos no podían verdaderamente superar. Y en la cruz de Cristo, donde cayó la ira de Dios, ahí cada redimido consigue la justicia perfecta y entonces hay una libertad de esa ley que esclaviza y que mata, la ley del pecado y de la muerte. Como segunda división, en el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esta segunda división dice que por el poder del Espíritu, el verdadero Hijo de Dios logra vivir una vida recta y justa, logra practicar con sus actos una rectitud moral como la que exigía la ley. Entonces ahí Pablo va mostrando cómo Dios ha pensado que el creyente viva santamente en la vida, a pesar de que todavía falte tiempo para que sea redimido el cuerpo. La tercera división arranca en el versículo 5 cuando dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu
espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta es la tercera división, y es la división que nos muestra que por el poder del Espíritu Santo, Él transforma nuestra naturaleza para poder vivir en nosotros la exigencia de la rectitud moral que pide la ley. ¿Cómo el creyente puede vivir la rectitud moral que exigía Dios en la ley? Solo por la transformación natural que el Espíritu provoca en cada redimido, regenerándolo y dándole una nueva creación. Eso dice la tercera división, que se extiende desde el versículo 5 al versículo 13. Vamos a la cuarta división. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una expresión de confirmación, de aliento. Está mostrando Pablo la realidad de nuestro vínculo con Cristo, que nos califica como hijos de Dios. Y esta manifestación es clara cuando una persona es conducida, es impulsada, es guiada por el poder del Espíritu de Dios, que es una fuerza sobrenatural que nos lleva a vivir de una manera diferente a los demás seres humanos. No somos seres anormales, somos seres normales que glorifican a Dios, mientras que el impío vive para su propia gloria en la idolatría, en el pecado, en la falsedad. ¿A dónde está entonces la realidad en esta cuarta división? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta cuarta división está mostrando la confirmación de nuestra adopción. La obra del Espíritu es confirmar en cada redimido que es un hijo adoptivo. Es como que hay una confirmación dentro nuestro de que ya no somos más del mundo. Hay una confirmación dentro nuestro de que ya no estamos más bajo la opresión del control de Satanás. Hay como una confirmación dentro nuestro de que ya estamos en una nueva familia, de que ya tenemos una nueva herencia y de que ya tenemos un nuevo destino final. Esto experimenta el verdadero Hijo de Dios. Y es obra del Espíritu experimentar esto. Y eso es lo que Pablo está escribiendo aquí en la cuarta división. Y la quinta división, que arranca en el 17 y que se extiende hasta el 30, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Acá ya en la quinta división no solo confirma nuestro vínculo de adopción, sino que nos coloca en dirección a la gloria. Ya desde el 17 al 30, en la quinta división, Pablo muestra que por el poder del Espíritu el creyente está seguro de ir a la gloria. No solamente que es un hijo de Dios, sino que está seguro de que su destino es la gloria. Pues tengo por cierto, esa es mi seguridad y es la que les comparto. Y tener esta seguridad no es un invento de la carne. Tener esta seguridad es una obra del Espíritu. Sentirme hijo de Dios
no puede ser si no es por obra del Espíritu, porque nadie nace en la familia de Dios si no es por la regeneración del Espíritu. Eso es lo que Pablo está mostrando. Entonces en el 17 al 30, él está mostrando que por el poder del Espíritu el creyente tiene seguridad de su destino final. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, y él ahí da la demostración de su seguridad. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno vea que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Esta es la quinta misión. Llega aquí. El Espíritu confirma al verdadero Hijo de Dios de que su destino final es la gloria. No obstante, estamos desarrollando esta tercera división desde el versículo 5 al versículo 13, en donde está mostrando la Escritura que el poder del Espíritu de Dios ha transformado nuestra naturaleza para que la santidad práctica sea una realidad. Entonces arranca diciendo: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Acá la palabra no está pidiéndote que tú pienses bien como Dios quiere. Acá la palabra, por la estructura gramatical del original, está dándote la razón. Te está diciendo que tu mente, el perfil de tu mundo interior ahora ha cambiado. Tu relación con tu existencia, con el mundo, ha cambiado. ¿Por qué? Porque has nacido del Espíritu. Entonces, esto comienza en una mente regenerada que ahora piensa en las cosas del Espíritu, cuando antes de ser regenerada solamente pensaba en las cosas de la carne. Efesios capítulo 2 nos hablaba claramente de que en la impiedad el impío vive haciendo la voluntad de la carne y de sus pensamientos, y se constituye por naturaleza hijo de ira. Quiere decir que la mente del impío está conectada, ligada a una vida de satisfacción de las pasiones pecaminosas, a una vida de impiedad, de rebeldía, de oposición a Dios. Pero los que son del Espíritu, y esta es una expresión que es profunda, los que son del Espíritu son aquellos que por la obra de la regeneración del Espíritu, Él los ha conducido a Cristo, y están en Cristo porque son del Espíritu. Son las personas que han nacido del Espíritu. San Juan capítulo 8 nos dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Los que son del Espíritu son los humanos que han pasado a través de la regeneración del Espíritu, y el Espíritu, regenerándolos, los
los ha bautizado en Cristo, los ha sumergido en Cristo. Ahora están ligados a Cristo, los ha llevado ante la cruz, les ha dado vida y luz para que vean a Cristo como su Señor, como su Salvador, los ha convencido de pecado porque no creían en Él, como dice San Juan 16. Los ha convencido de justicia porque les ha mostrado que Cristo es el enviado de Dios que ha venido del cielo para que caiga sobre él la ira de Dios, para que consiga él la justicia para el pecador. Es obra del Espíritu. Y también les ha convencido de juicio, dice San Juan 16, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha mostrado el Espíritu a cada redimido que Satanás fue totalmente derrotado en la cruz y que Cristo conquistó al diablo y a la muerte en la cruz. Entonces la obra del Espíritu para conectar al impío con Cristo, para llevarlo a Cristo haciéndolo salvo, es mostrar que debe recibir a Cristo como Señor y Salvador, porque en Él se encuentra la justicia de Dios frente al pecado, porque Él conquistó y derrotó a Satanás en la cruz. Esta es la obra del Espíritu. Entonces, sigue diciendo, hay una mente regenerada que te lleva a pensar en las cosas del Espíritu. Y pensar en las cosas del Espíritu, uno se pone a pensar, ¿y qué son las cosas del Espíritu? Bueno, tu nueva vida. Tu nueva vida. Mira qué simple. Ponedlo en paréntesis. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Tu nueva vida. ¿Viste cuando vos te sentás y te analizás a vos mismo y decís, ¿cómo puede ser que a mí me gustaba ir a tal lugar y ahora no? ¿Y cómo puede ser que yo hablaba de esta forma y ahora no? ¿Y cómo puede ser que yo disfrutaba concurrir a tal lugar y ahora no lo soporto? Las cosas del Espíritu son aquellas manifestaciones presentes en tu nueva vida que Él te las permanentemente te las muestra como que tú estás caminando en un camino de buenas y de nuevas obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes amabas mentir, ahora te da cargo de conciencia, aborreces decir mentira. Antes te amaba o amabas o te gustaba mirar cosas obscenas, pornografías, películas obscenas. Hoy no soportas estar frente a una pantalla así. Y si en algún momento tienes un desliz y miras, te carga el alma, te hace sentir sucio. El pensamiento del que está en Cristo es un pensamiento acorde a la transformación. Hay una nueva mente cuando se está en Cristo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La estructura gramatical de esta frase no está hablando de una orden, no te debes ocupar de la carne, sino que está mostrando la realidad de la diferencia entre la impiedad y la regeneración. La estructura en el griego es esta: el que no ha nacido de nuevo no puede pensar en las cosas del Espíritu. Solo piensa en las cosas de la nueva vida el que ha sido regenerado por el Espíritu. Entonces, ¿cómo lo dice aquí? Lo dice de esta manera: el ocuparse de la carne es muerte. Significa que los que están muertos porque no han sido regenerados, estos están permanentemente abocados a la satisfacción de sus pasiones pecaminosas. Por lo tanto, se manifiesta lo que Juan dice:
el que practica el pecado no es de Dios. Esa es la frase en el original. Como también la frase en el original está diciendo, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, solo las personas regeneradas por el poder del Espíritu, que han sido conectadas a Cristo, que han sido bautizadas en Cristo, que han sido unidas a la familia de Dios, que son miembros del pueblo escogido de Dios, solo esos pueden ocuparse del Espíritu, porque estos tienen vida, y esta vida es que tienen paz con Dios. Eso significa esta expresión. Es vida y paz. Son dos reinos. El que ha pasado por la regeneración del Espíritu le ha sido otorgada por gracia la vida. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Eso dice ahí. Y cuando dice vida y paz, está significando lo que Romanos 5 viene diciendo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Quiénes son los que tienen vida? Tienen vida solo los que han sido justificados de su pecado, porque han sido llevados por el Espíritu a estar unidos a Cristo, y al unirlos a Cristo, esos pecadores han sido justificados en su cruz. Por lo tanto, los redimidos están en paz con Dios. Dios no les está inculpando un pecado que los condene eternamente. Y si usted me está siguiendo, vaya al versículo 1 del capítulo y lo va a ver. No hay condenación para los que están en Cristo. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa esto? La manifestación natural del nuevo nacimiento. Los que están en la vida, los que están en paz con Dios, lo van a mostrar naturalmente, viviendo y ocupándose en las cosas de la nueva naturaleza. O sea que naturalmente está el tele con las visiones obscenas. ¿Qué hace el que está en vida y paz? Eso es algo que no va conmigo. Vas y lo apagás solo. No está el pastor, no está la madre, el padre, no. Está el Señor. Está el Señor por su Espíritu, reinando con poder sobre una carne que todavía no ha sido redimida, pero que está siendo llevada por el poder del Espíritu a una vida de santidad práctica que glorifica a Dios. Y cuando se te invita quizás a mentir, porque eso te puede dar alguna ganancia, rédito, o conseguir algo para tu bien, el Espíritu te lleva a aborrecer eso. No, yo voy a decir la verdad, no importa que pierda, no importa que pierda, no importa que pierda una casa, no importa que la pierda, no me importa si eso es la gloria de Dios. Eso está diciendo. Este texto no es la petición ni tampoco el señalamiento de cómo debe ser. No. Es la confirmación de que si tienes vida y estás en paz con Dios, la reacción natural por el poder del Espíritu es que Él te va a mantener ligado a la nueva vida en Cristo. Qué tremendo. No estamos solos. Estamos bajo la guía del Espíritu que nos ha llevado a Cristo. Bueno, pero
Dice, noten ustedes, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esta expresión resume la manifestación natural del impío. La manifestación natural del impío es vivir peleado con Dios. Usted quiere entender si está en impiedad o en luz, solamente analice esto. Los designios de la carne, la inclinación natural de la carne, son enemistad contra Dios. La manera natural en la que reaccionan los que no tienen vida, los que no tienen paz, es estar en una oposición permanente, en una rebeldía constante. Pablo ya la viene determinando en el capítulo 1. Viene mostrando que la reacción del impío es negar a Dios, es oponerse a Dios, es voluntariamente no creer en Él, es rechazarlo como Dios. Evidentemente, los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está queriendo mostrar, evidentemente, esta vida en la carne, la que traían los que no tienen a Dios, es totalmente reprobada. Por eso es que el propósito de Dios es que por el poder del Espíritu el creyente viva bajo una nueva ley, la ley del Espíritu, que opera poderosamente en nosotros, llevándonos a luchar, a mortificar la carne hasta el día de la redención. El versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, allí se está refiriendo y haciendo la distinción de los que no son regenerados. Porque note lo que dice el 9: mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando de una naturaleza de transformación. Está diciendo que hay un poder activo, dinámico y efectivo operando en los que son regenerados, y que por ese poder del Espíritu que ha transformado una naturaleza caída para darle una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, es posible vivir triunfante y victorioso en la lucha contra la carne. Es posible. Es posible. Mas vosotros no vivís según la carne, vivís según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí termina Pablo esta declaración. El secreto está en que seas verdadero. Ese es el secreto. ¿Sos verdadero o sos un cristiano nominal? Las iglesias están llenas de cristianos nominales. Se sienten cómodos en la alabanza, experimentan alguna cuestión de cosquilleo interno. Quizás son fan de la manera en que predica el pastor, o algunas veces no van cuando predica uno porque les gusta cómo predica otro, y tantas cosas que se vive dentro del mundo cristiano, pero que no está justificando la verdad de una salvación real. Y Pablo está diciendo claramente: ¿dónde está la verdad de la salvación en tu vida? Es que el Espíritu de Cristo more en vos. Ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y es terminante y tajante, no es de Él. No es de Él. Entonces, ¿a dónde está la manifestación clara de la vida nueva, poderosa, que puede vivir el que es verdadero? En que, teniendo el Espíritu de Cristo, estando ligado a Cristo por el poder del Espíritu Santo, habitado, morado por el Espíritu de Dios, esa persona va a reaccionar frente a la invitación al pecado, frente a la tentación, frente a la rebeldía, frente a la maldad, de una manera triunfante, mortificando la carne, porque no lo hace solo, sino que lo hace por el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que le está aportando lo que en su carne, en su humanidad, en su cuerpo no tiene. Y esta es la manera práctica en la que Dios nos lleva a vivir en santidad por el poder del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar debemos gozarnos de que por el Espíritu somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Debemos dar gloria a Dios porque por el poder del Espíritu podemos resaltar como luces en medio de una sociedad, experimentando una norma moral de rectitud que es la que exigía la ley, pero ahora ya sin la ley, sino por el poder del Espíritu que nos lleva a vivir y a reaccionar naturalmente frente al pecado y a la tentación de una manera diferente, no practicando el pecado como lo hacíamos antes. Debemos gozarnos en esta mañana porque por el poder del Espíritu vivimos bajo la confirmación de una adopción latente. Estás en el mundo, estás en la vida, estás en el trabajo, en la sociedad, en el estudio, estás en tu tarea diaria, habitual, pero con la confirmación latente de que eres un hijo adoptivo y te espera la gloria. ¿Cómo puede un humano experimentar la esperanza de gloria sino por el poder transformador del Espíritu? Es imposible. Pero gózate en esta mañana, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. El Espíritu te lleva a entender que eres un hijo adoptivo, te lleva a percibir que este mundo no es tu morada definitiva, te lleva a sujetarte al poder de Dios que te anima en la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que dice Pablo. Él te ha transformado, te ha dado una nueva naturaleza, Él te ha habitado y al habitarte te lleva a percibir que estás en este mundo de paso, a percibir que esta tierra no es tu morada final, a percibir que si sufres, tienes un problema, un dolor, una pérdida, tienes algo que está incomodando tus emociones, es solo por un tiempo, porque tú eres un hijo adoptivo que terminarás tu eternidad en la gloria del Padre, porque estás en Cristo y por estar en Cristo no hay más condenación eterna para ti. Ese es el capítulo 8. El detalle línea por línea lo voy a seguir en los domingos venideros. Pero estamos llegando al final de la tercera división. ¿Cómo es que la palabra muestra que el Espíritu nos transformó naturalmente? Nos regeneró, cambió la mente, cambió la emoción, cambió la disposición de esa persona hacia el pecado y la tentación.
El versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel, es el versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, cuando tú estás en Cristo, en esta etapa de la redención planificada, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Es permanentemente constante en el creyente la tentación y la invitación a caer. Santiago lo dice claramente: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Pero nunca la Biblia dice que al convertido se le va la tentación. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el convertido puede ser triunfante en santidad frente a la tentación. Eso enseña acá. Pero no enseña que no vamos a ser tentados. Entonces, Santiago lo aclara, dice, cuando uno es tentado, lo es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, que es la inclinación al mal, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahí hay reprobación, ahí hay disciplina, ahí hay pérdida de gozo, ahí hay inactividad en el ministerio, ahí hay muerte. Pero, ¿qué nos está diciendo? El cuerpo está muerto a causa del pecado. El espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro hombre interior está ligado en el nuevo reino, el de Cristo, al cual nos ha llevado el Espíritu para hacernos estar en Cristo. Nuestro espíritu está ligado a la obra activa, dinámica, poderosa y efectiva del Espíritu de Dios. El espíritu es vivificado a causa de la justicia. Vivimos permanentemente en la vida eterna, quiere decir a pesar de estar en el cuerpo. Esa sería la mejor frase. Vivimos ya en la vida eterna, en el poder de Dios, a pesar de todavía estar en el cuerpo. Y de esta manera, como nuestro espíritu es vivificado a causa de la justicia, fíjense en lo que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Y esto qué está diciendo? Que el propósito de Dios en el avance de la redención es que si el Espíritu Santo está controlando tu espíritu para que tú vivas en la esperanza de la adopción y en la esperanza de la gloria, te está confirmando que así como por el Espíritu Santo Cristo fue resucitado, ese mismo Espíritu que mora en vos te resucitará en el día postrero. Es decir, si se cumplió en tu vida esta etapa terrenal de la redención, la esperanza es que se cumplirá la resurrección como Cristo resucitó. Tremendo. O sea, está diciéndonos, a pesar de estar en un cuerpo que está inclinado a la desobediencia, que está inclinado a la rebeldía, que está inclinado a la porfía, hay una esperanza de resurrección en donde será transformado definitivamente el cuerpo, porque esto le corresponde a los que son hijos adoptivos. Y estos que van a ser resucitados por el poder del Espíritu terminarán en la gloria futura, en la gloria venidera, para adorar, glorificar y servir a Dios para toda la eternidad. Oremos así. Padre, te adoramos a ti por Jesucristo, tu Hijo amado.
hemos sido llevados a Él por el Espíritu Santo.